Bien, muy buenas noches. Vamos a través de este microvideo tutorial dar una pequeña explicación acerca de lo que son las funciones y las fórmulas en Excel, sus diferencias que ya la habíamos visto en la clase pasada y más sin embargo también vamos a hablar de algunos ejercicios prácticos que vamos a estar haciendo. Es bueno reforzar y recordar un poco acerca de la diferencia que hay entre las fórmulas y las funciones en Excel. Básicamente las funciones en Excel son también fórmulas. La única diferencia es que son fórmulas predefinidas dentro del programa. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente fórmulas que se ejecutan cuando se especifican algunos argumentos que son conocidos. ¿Está claro? Dentro del campo del saber de la fórmula, las funciones en Excel, vamos a estar estudiando las funciones lógicas, las estadísticas, las matemáticas, las búsquedas y referencias, la ingeniería, administración, economía. Hay infinidades de gamas de aplicación en la ciencia del saber de las funciones en Excel. Vamos a hablar un poco acerca de las funciones lógicas. Para las funciones lógicas, ¿de acuerdo? Permiten cambiar, como dice el texto, números dependiendo o no de la concurrencia de uno o varios resultados de un fenómeno específico que estemos realizando. Vamos a estudiar dentro de las más importantes, las O, si, y, ¿de acuerdo? Que son las más relevantes. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, la función O. La función O, lógica, evalúa una serie de comparaciones. Si al menos una de ellas es verdadera, arroja el valor verdadero. Y si todas ellas son falsas, arroja el valor falso. ¿Qué significa eso? Entendamos el O lógico. ¿Qué significa O lógico? Que ocurra una cosa o ocurra otras o ambas cosas a la vez. ¿Está claro? Ese es el O lógico. A diferencia del ilógico, que sería que para que se dé el ilógico tienen que las dos ser verdaderas. Para que arroje las entradas tienen que ser verdaderas para que devuelva el valor verdadero. O sea, por ejemplo, yo estudio matemática y física. Eso quiere decir que estudio las dos materias. O María y Juana van al cine. Eso quiere decir que simultáneamente las dos condiciones son verdaderas. ¿Está claro? De lo contrario, si falla una de ellas, son falsas. Y por último, la lógica sí devuelve un valor entre dos posibilidades. O sea, una prueba lógica, si la prueba lógica es verdadera, arroja el valor verdadero. Y si la prueba lógica es falsa, arroja el valor falso. Vamos a hacer un ejercicio o una serie de ejercicios para que podamos entender este concepto. Imagínense, por ejemplo, este ejercicio representa una planilla de sueldo. Hay ciertos empleados de una empresa, tienen un sueldo nominal que es su sueldo base, tienen unos descuentos que son dependiendo de política habitacional, seguro social, primas por hijo, etc. La empresa tiene una política de incentivo, de acuerdo, que le da un porcentaje adicional por algunas políticas que ella tenga internamente hacia algunos de sus empleados. En este caso, la empresa nos está diciendo quiénes son los empleados que tienen intensivo y quienes no tienen intensivo porque no cumplen con las políticas establecidas por la organización. Ahora, ¿cómo calculamos el intensivo? Lo primero que tenemos que hacer es reflexionar un poco e indagar qué función en Excel sería la más adecuada para utilizar en este problema. Fíjense bien, hay una condición, ¿verdad? Para que se le dé el incentivo al señor Carlos, es necesario que en esta celda tenga la frase, la palabra sí. ¿Está claro? De lo contrario, es falso. Para que sea verdadero, tiene que aparecer sí, de lo contrario es falso. Entonces, por lo tanto, la función adecuada que podemos aplicar aquí es la función condicional sí. Entonces decimos sí. ¿Qué decíamos conceptualmente de la función lógica sí? Bueno, primero tenemos que ver una prueba lógica. ¿Qué es lo que se está probando? Bueno, se está probando de que si en esta celda es igual, acuérdense que es un carácter alfabético, tiene que estar encerrado, ¿de acuerdo? Entre comillas, es igual a sí, entonces arroja un valor verdadero. Pero para nosotros, ¿qué sería el verdadero? Que se calcule el valor del incentivo. ¿Cómo se calcula el valor del incentivo? Su sueldo nominal multiplicado por el valor porcentual del intensivo. Ojo, tenemos que ver qué tipo de referencia estamos utilizando en ese valor porcentual. Si es una referencia relativa, va a variar de uno a otro empleado de la empresa. Pero si es una referencia absoluta, va a ser el mismo porcentaje para todos. Nos damos cuenta en este problema que es absoluta. Entonces, para identificarlo como una referencia absoluta, simplemente nosotros hacemos lo siguiente. Le anteponemos a la letra I el símbolo dólar y le anteponemos al 13 también el símbolo dólar. ¿Qué estamos diciendo en esto? Que dejamos las columnas y las filas fijas, exactamente. Esa celda queda completamente fija. Y luego simplemente cerramos. Le damos Enter y ahí está. El valor del incentivo para el señor Carlos va a ser de 450. ¿Cómo calculamos el resto? Simplemente arrastramos y ahí está.
Ahora fíjense que salió el valor falso. ¿Por qué? Claro, porque les dije al comienzo, de acuerdo, que la función sí devuelve un valor con dos posibilidades, dependiendo de la condición. Verdadero, solo devuelve el valor lógico verdadero. ¿Ya? Sí devuelve dos valores dependiendo de la condición, verdadero o falso. ¿De acuerdo? En este caso, ¿qué está pasando? Que está devolviendo el falso. ¿Cómo hacemos para que asignarle un valor a falso? ¿De acuerdo? Para que lo lógico sería que se le asignara un valor cero, o sea que no tiene ningún incentivo. Bueno, simplemente nos vamos aquí a la fórmula y aquí sabemos que si es igual a sí, arroja un valor verdadero, que es el incentivo, y si no, punto y coma, le decimos que arroja un valor cero. Le damos Enter, recalculamos las expresiones, arrastrando el mouse, y ahí está. ¿De acuerdo? Ahora le está asignando cero incentivo a los demás. ¿Cómo se calcula el sueldo, el salario total? Simplemente aquí lo dice salario total. El total será el nominal menos el descuento más el incentivo. Colocamos igual para representar la fórmula. Como es una suma algebraica, simplemente colocamos suma. Sería el nominal, punto y coma, menos el descuento, sería signo negativo, lo que corresponde al descuento, punto y coma, y más el incentivo. Colocamos el incentivo, cerramos y le damos Enter. Y aquí está. Simplemente recalculamos arrastrando el mouse y ahí tenemos el cálculo del incentivo del sueldo total del empleado. Bien, vamos a hacer este segundo ejercicio. Fíjense bien. Dice ejercicio número 2, utilizando la función sí, realice los cálculos que se requiere en la siguiente tabla. Bueno, no necesariamente debiera decirle esos datos, porque lo importante es que ustedes puedan analizar el problema y verificar, como les dije, cuál sería la expresión algebraica o la función adecuada para el fenómeno que estemos tratando. En este caso es una plantilla de notas, hay ciertos estudiantes, hay unas notas, hay una regla, dice que para estudiantes mayores o iguales a 50 están aprobados, de lo contrario estaría reprobado. En la evaluación tenemos que dar ese valor no numérico, sino apreciativo, pues de que si el estudiante tiene mayor que 50, coloque simplemente la letra alfabética, o sea, la palabra aprobado, y de lo contrario reprobado. Por otro lado, piden total de aprobado, reprobado, promedio aprobado, y eso lo vamos a calcular posteriormente. Vamos a ver cómo se calcula la evaluación. Fíjense bien, lo interesante es que en este momento, ya claro, nos dicen aquí que vamos a utilizar la función sí, pero si en dado caso yo no les dijera nada, ustedes tienen que analizar qué es lo que queremos hacer. ¿Aquí hay una condición? Sí, hay una condición. Para que el estudiante pueda tener la aprobación, la nota tiene que ser mayor o igual a 50. Por lo tanto, es una condición sí, una condición lógica. Entonces, la función que vamos a utilizar es la función sí. Muy bien. Le decimos sí. ¿Qué prueba lógica vamos a hacer? Bueno, la prueba lógica es que en esta celda tiene que haber un valor, ¿de acuerdo? Igual, que sea un valor que sea mayor, ¿de acuerdo? ¿Mayor que qué? Mayor que 50, ¿verdad? Que sea mayor, o en este caso igual a 50. Esa es la condición que vamos a probar, ¿verdad que sí? Si el valor resulta verdadero, ¿de acuerdo? Entonces se le asigna a ese estudiante el carácter alfabético de aprobado. ¿De acuerdo? Encerrado entre comillas porque es un carácter alfabético. De lo contrario, ¿qué sería? La condición falsa, simplemente el carácter alfabético, que sería reprobado. Entre comillas cerramos, le damos Enter y ahí está. El estudiante Pedro Martínez tiene 80, por lo tanto está aprobado. Para el cálculo del resto, simplemente arrastramos en la condición que ya les enseñé y ahí está, el número de aprobados y número de reprobados. ¿Cómo calculamos el total de aprobados? Simplemente para hallar el total de aprobados es la condición, recuérdense que hemos hecho nosotros, contar, queremos contar, ¿de acuerdo? Pero con la condición punto sí, ¿de acuerdo? Contar sí. ¿Qué vamos a contar? Simplemente, ¿cuál es el rango? El rango es de este rango, simplemente vamos a buscar. ¿Y cuál es el criterio? El criterio simple entre comillas es aprobado. ¿De acuerdo? Ahí está el criterio y de ese criterio simplemente tenemos de qué sumar los que están aprobados. ¿Ok? Ahí están 5 personas. Fíjense que hay aprobados 1,
2, 3, 4 y 5 aprobados. El total de reprobados es exactamente igual. Le decimos igual, contar sí, le damos el rango y le damos la condición, punto y coma, sería entre comillas, reprobado, cerramos la comilla y cerramos el paréntesis. ¿De acuerdo? Ahí está. Total de asistente. ¿De acuerdo? Simplemente para la función que me determina los alumnos los alumnos que están asistentes, simplemente ver las celdas que contienen números. Si una celda contiene datos, o sea, números, eso quiere decir entonces que el alumno está asistente y tiene una ponderación. Entonces, ¿qué fórmula vamos a utilizar? Simplemente la fórmula contar. ¿De acuerdo? Y lo que le vamos a indicar a la fórmula contar es que me cuente todas las celdas que tengan valores numéricos. Cerramos y le damos Enter. Ahí está. La nota mínima, ya ustedes saben, la función que utilizamos es igual, mínimo, ¿de acuerdo? Le identificamos el rango de notas y cerramos. Y ahí calcula el valor de la nota mínima. La nota mínima de este grupo de estudiantes es de 12 puntos. Análogamente la máxima, le decimos igual, le decimos máxima. Pasamos los parámetros, que sería el rango de valores, cerramos y ahí está la máxima nota. Total de inasistente. Igual como hicimos para el total de asistente, el total de inasistente simplemente yo quiero determinar las celdas que estén en blanco. ¿Está claro? Que me cuente si hay una celda que no tenga valor numérico. Y para ello utilizamos la fórmula igual, contar blancos, ¿de acuerdo? O celda que estén en blanco y le doy el rango, ¿de acuerdo? Y ahí sabemos que el valor que nos debe dar, porque todos asistieron, es 0. ¿Está claro? Muy bien. Vamos ahora al promedio de aprobado. Recuérdense que para hallar el promedio de aprobado simplemente utilizamos la fórmula promedio, ¿verdad que sí? Pero hay un condicional, ¿de acuerdo? Promedio sí. ¿Está claro? ¿Qué rango vamos a tomar? Fíjense, el rango que vamos a tomar es el rango completo de la evaluación. Vamos a evaluar primero la función lógica sí. Sí, de acuerdo, tenemos que ver. Voy a constar el rango que voy a analizar es el rango donde está la evaluación de aprobados y reprobados. ¿Y cuál es el criterio que vamos a utilizar? Simplemente el criterio es el carácter alfabético, que sería aprobado. O sea, en ese rango va a estudiar todos los estudiantes que estén aprobados. Ahora bien, ya evaluamos la condición sí, pero ahora voy a evaluar la condición promedio. ¿Qué necesito? Hallar el promedio de nota de los estudiantes aprobados. ¿De acuerdo? ¿Y dónde está eso? Simplemente en el rango. Lo cierro, Enter, y ahí está el promedio. De los reprobados exactamente igual. ¿Cómo lo hacemos? A ver, ayúdenme allí. Sería igual, muy bien, promedio sí porque hay una condición, le doy el rango para evaluar la condición sí, el rango, y después le paso el parámetro de la condición que voy a evaluar, el criterio que sería reprobado. O sea, le estoy diciendo que de ese rango que he tomado me evalúe los reprobados. ¿Y qué me interesa una vez que me cuente los reprobados? Sacar el promedio, que sería simplemente las notas. Cerramos y Enter. ¿Ok? Ahí tenemos. ¿Cuál sería el promedio del curso? Simplemente el promedio del curso es el promedio de las notas totales de los estudiantes. Sería promedio. Simplemente evaluamos promedio. Y factor igual promedio. Y simplemente le damos el rango de notas y cerramos. Y ahí tenemos el promedio. Bien, fíjense qué sencillo. En este ejercicio ahí dimos mayor claridad en cuanto al uso de las combinaciones de las funciones. Sí, contar sí, promedio sí, ¿ok? De todas las funciones lógicas que vamos a estar utilizando, que son las más relevantes. Aquí les dejo también alguna sintaxis para que ustedes se puedan ayudar cuando estén desarrollando los ejercicios, cuál es la sintaxis o la expresión general que tiene la función, y para que ustedes entiendan cuando estén haciendo qué condición va a tener cada una de las ecuaciones para que ustedes puedan entregarles el parámetro que cada una de las ecuaciones les pide. Bien, muchachos, entonces fíjense bien, hicimos el problema número 1, un problema sencillo de planillas de sueldo, y un problema número 2, un problema de notas de una planilla de notas de cierta institución. A continuación estoy enviando dos problemas muy sencillos, este problema de promedios de nota también, y este problema que es un problema de funciones, que tiene 1,
dos partes, ¿está claro? Entonces, les voy a entregar estos problemas para que ayudándose en estos problemas que hemos hecho resueltos, ustedes puedan resolverlos.